Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Capítulo 04, Vecinos. El viaje había sido largo y agotador, mas no fue aburrido al tener a un niño preguntando por cada cosa que veía por la ventana. El paisaje había sido una de las cosas que pudieron disfrutar durante el viaje. Londres suele tener un paisaje nublado y lluvioso la mayoría del tiempo, pero ese día el Dios de arriba se apiadó de ellos, haciendo que las nubes se despejaran y el sol los bañara con su calor. Pero cuando más se acercaban a su destino, el cielo se cubría de densas nubes negras, e iban apareciendo casas con el mismo color del cielo, un gris deprimente. Hasta podría pensar que se había metido a ese tipo de películas antiguas de blanco y negro. Las casas parecían un poco viejas y descuidadas, y se podían ver grandes parcelas de terrenos sin construir. Hubiera sido un paisaje un poco mejor, si no fuera porque en el arroyo que pasaba, traía un olor raro y su color era de un color oscuro verdoso. Cuando más veía el lugar, más se arrepentía de traer a Harry con ella. Ese lugar no parecía un buen lugar para un niño. Ni para ella. Cuando más se adentraba, pudo ver unas pocas mejoras. Algunas casas parecían estar más cuidadas, y ya se podían ver algunos parques en donde jugaban niños que se veían de la edad de Harry. La casa que habían rentado, estaba ubicada cerca de un parque pequeño. La casa no era muy grande, pero tenía las cosas necesarias para 2 personas. 2 habitaciones, un baño, una cocina y una sala de estar. Había tenido la suerte de que el señor que se la había rentado, se la hubiera dado amueblada y que hubiera bajado el precio. Aunque eso fue un malentendido del señor al pensar que era una madre soltera cuando le mencionó que un niño también viviría con ella. Al estacionar el carro, lo primero que hizo Harry fue correr hacia la puerta de la casa y observar cada detalle, impaciente a que le abriera la puerta. Al abrir la puerta, vimos lo que sería la sala de estar. Tenía unos muebles un poco antiguos, pero bien cuidados. La casa tenía un diseño muy hogareño. Harry hacía corrido hacia arriba para escoger uno de los 2 cuartos. Ella se había quedado abajo haciendo que el camión de mudanza bajara sus cosas y las colocara en la sala. Cuando vio todas sus cosas acumuladas en la sala, ya sentía la cansación que iba a tener al organizar todo. Habían salido desde las 6 de la mañana y ya eran las 12 de la tarde. Lo único que habían comido en su camino hacia allí eran unos panes con café, y en el caso de Harry, un vaso de leche caliente. Al ver a Harry bajando las escaleras de una forma alegre, le preguntó: «Harry, ¿quieres salir a comer algo para celebrar nuestro nuevo hogar?» Harry pareció emocionado por comer algo, haciendo que bajara las escaleras en 2 en 2. ¿Sí? «Vamos por pizza, Lichi». Parecía que Harry había agarrado más confianza después de esos 2 días, y ahora le hablaba con más normalidad. Ahora hasta ya pedía cosas por su cuenta. «Está bien, pizza será». Tomando las llaves del carro, esperé a que Harry estuviera bien seguro en la parte de atrás y arranqué para buscar algún lugar que vendieran pizza. En un lugar un poco más apartado, dentro de un callejón, había estado reinando el silencio, hasta que, tras un fugaz resplandor, había aparecido un hombre cubierto de una vestimenta totalmente negra y una cabellera hasta los hombros que bloqueaba gran parte de su perfil. Tenía la piel blanquecina, un poco grisácea por la falta de luz solar, pero el mayor detalle característico del hombre, era que tenía una nariz en forma de gancho, haciéndola ver prominente en comparación a otros de sus rasgos. Sus ojos oscuros inspeccionaban los alrededores del callejón, cerciorándose de que se hubiera aparecido sin la presencia de algún mugle incompetente y borracho que había decidido echarse a dormir en el callejón, rodeado de orines y basura pestilente. Moviendo su varita hacia su capa, la transformó en un abrigo del mismo color que esta. Así no llamaría la atención a comparación a tener una capa. Saliendo con paso firme del callejón, se dirigió hacia su casa de la infancia. Bien, esta había sido el lugar de incontables recuerdos horribles, aún tenía algunos junto a su madre y Lily que podía atesorar. La casa tenía un pequeño jardín delantero que había sido descuidado mucho tiempo. La maleza había tapado gran parte del camino y la casa parecía haber sido abandonada durante unos años. Viendo hacia su vecindario, vio como todo seguía igual, monótono y lúgubre. Sus vecinos eran las mismas personas que en su mayoría solo estaban al pendiente de los chismes por la mañana y por las noches se escuchaban las peleas en algunas casas. Era algo en lo que se había acostumbrado desde pequeño, pero ahora, parece que las cosas habían cambiado. Ahora el lugar era un poco más tranquilo, pero eso no significaba que fuera muy seguro. Dejando la maleza para después, se adentró en su casa. Al abrir la puerta lo recibió la visión de su cómodo sillón junto a la chimenea y más de una decena de libros puestos en su estantería.
Hogar, dulce hogar, sus palabras sarcásticas recorrieron cada rincón de la pequeña casa. Sentándose en su sofá, vio como encima de una pequeña mesita, se encontraba el periódico de Londres y el Profeta. Ambos tenían las fechas de un día después. Relajándose en su sillón, empezó a hojear ambos periódicos en busca de cualquier noticia importante tanto en el mundo mágico como en el Mugle. El director lo había enviado para estar al pendiente de las noticias Mugle. Sabía que era una pérdida de tiempo y solo lo estaba alejando de sus deberes para tomarse unas vacaciones. Aunque no le gustaba nada esa idea, aún así, la aceptó. Solo arreglaría algunas cosas que tenía pendientes con su casa y regresaría a Hogwarts. Aun si el director lo reprendía por eso. Mientras leía, le empezó a molestar el leve ruido de la calle, haciendo que lanzara un hechizo que bloqueara el sonido. Evitando así que la llegada del carro de su nueva vecina pasara inadvertido. Cuando empezó a sentir sus ojos cansados, se percató como a su alrededor se había oscurecido y solo era alumbrado por las llamas de la chimenea. Dejando los periódicos a un lado, caminó hacia su entrada y checando que nadie lo estuviera viendo, lanzó un hechizo para hacer su entrada más presentable. Regresando dentro de la casa, apagó la chimenea y se dirigió hacia su cuarto. Mirando su cuarto, los recuerdos de su niñez pasaron por su mente, haciendo que quisiera irse del lugar. Pero el cansancio había podido más con él, haciendo que cayera rendido. 2 días después su rutina en casa era siempre la misma: levantarse, comer, leer el periódico y crear algunas opciones. A través de la correspondencia había arreglado los asuntos, haciendo que tuviera demasiado tiempo libre. Había decidido solo pasar por lo menos una semana antes de regresar a Hogwarts. Sabía que, al regresar, tendría una torre de papeles por realizar. Mientras se preparaba un té a la manera Mugle, oyó unos leves golpes en la puerta. Mirando el reloj de su cocina, se preguntó quién rayos tocaría su puerta a las 11 de la mañana en un domingo. Al ver cómo no se había activado ninguna alarma por presencia de alguien mágico, supuso que sería un Mugle ofreciendo algo o alguno de sus adorados vecinos. Al abrir la puerta, se encontró con la sonrisa más grande que le habían dado en esos últimos años. La mujer tenía una complexión delgada y su cabeza le llegaba a los hombros. Tenía el cabello castaño corto hasta los hombros. Y aunque eran muy poco visibles, pudo distinguir que tenía unas cuantas venas desde sus pómulos hasta la punta de su nariz. Hasta donde su memoria recordaba, no tenía ningún vecino de su misma edad o se había enterado de una nueva mudanza. Se maldecía internamente al no checar los movimientos dentro de su comunidad. La mujer traía una bandeja que desprendía un humo. El olor a carne se alcanzaba a oler desde donde estaba parado. Buenos días, vecino. Me llamo Elizabeth Maxwell. Me acabo de mudar a la casa de al lado. Perdón por no venir antes. Pensaría que nadie vivía en esta casa, si no fuera porque un pequeño amigo lo vio desde la ventana de su cocina, jajajajaja. La mujer, al ver que no se había reído con su broma, empezó a disminuir su risa hasta quedar en silencio. Bueno, es un gusto conocerlo y espero que nos llevemos bien. Le traje un pedazo de pastel de carne, espero que le guste. La esrita Maxwell casi le había entregado el pastel en contra de su voluntad y se había ido tranquila hacia su casa. Solo pude ver el pastel en mis manos y fruncir el ceño. Nuevos vecinos solo significaba más personas queriendo fisgonear en la vida de los demás, igual que el pequeño amigo que había dicho la mujer. Así que, regresando a la cocina, colocó el plato en la mesa y se dirigió a la ventana que daba a la ahora casa de la esrita Maxwell para cerrar las cortinas de golpe. Bien, lo que faltaba se había descuidado. Ahora tenía una nueva vecina Mugle, que era muy curiosa sobre su vida e inventaba cosas para justificar el verlo frente a su ventana. Maldición. Ahora tenía que tener más cuidado de lo normal. Si bien el anciano de antes no salía mucho, también sufría de falta de vista, haciendo que pudiera hacer magia sin preocuparse que lo descubrieran. Pero ahora toda tenía que cambiar. Viendo hacia la ventana con la cortina cerrada, con la mano, entreabrió un poco, viendo como su vecina había regresado a su cocina y que estaba hablando en voz alta al ver su boca abrirse y cerrarse sin cesar. Vaya que le había tocado una vecina loca, fue lo último que pensó al volver a cerrar la cortina. Capítulo 05, accidente. Desde que se había mudado con Litchi, nunca se había sentido tan feliz. Al comienzo estaba intranquilo pensando que, si hacía algo que no le gustara a Litchi, ella lo dejaría con sus tíos nuevamente. Intentaba no pedirle casi nada y siempre obedecerla. Pero siempre Litchi le pedía que le escogiera por su cuenta o le preguntaba su opinión sobre algunas cosas, como las comidas, qué le gustaría vestir o qué le gustaría jugar. Cuando más tiempo pasaba con ella, me sentía más seguro y ya no tenía tanta vergüenza de pedir algo.
La primera vez que le pedí algo a Lichi, ella parecía muy feliz, así que empecé a pedirle bocadillos o hacer alguna actividad juntos. Era muy divertido jugar con Lichi. Siempre tenía un juego nuevo que enseñarle. Cuando se mudaron y consiguió un cuarto para él solo, su corazón casi se le salía de la emoción. Nunca había tenido un cuarto tan grande solo para él. Era mucho más grande que el de su primo y ahora era solo para él. Si bien le había gustado dormir junto a Lichi, no quería convertirse en una molestia. Su cuarto lo había decorado como más le había gustado, de un color azul claro y algunos muebles de madera para su ropa y los juguetes que Lichi le había conseguido. Si bien ya se consideraba un chico grande, Lichi le había conseguido un peluche en forma de un perro negro. Era su juguete más preciado, ya que fue el primer peluche que le había dado Lichi. Su nuevo vecindario no era tan bonito como el anterior, pero tenía su encanto. La casa estaba cerca de un parque, en donde varios niños salían a jugar. Aún no había salido a jugar, pero estaba ansioso por hacerlo. En donde estaba antes, los niños que había en el barrio, se juntaban con su primo y este les había dicho que no se juntaran con él. Le decían que era un niño raro y que sus papás lo habían abandonado porque era raro. Al inicio le dolían mucho sus comentarios, pero con el paso del tiempo, simplemente dejó de ir al parque y se quedaba con su tía Petunia en casa. Después de unos días de habernos mudado, Lichi dijo que teníamos que saludar a los vecinos y que tendríamos que darles un regalo para hacer una primera buena impresión. Lichi le dio a escoger entre algunas recetas, y escogió la que más le gustaba. Un rico pastel de carne. Lichi le había dicho que podía ayudarla haciendo la masa mientras ella preparaba la carne. Así que se paró en una silla y con sus pequeñas manitas, empezó a amasar la masa en la mesa. Había sido un trabajo duro, pero le gustaba cómo se sentía la masa entre sus manos y el olor que desprendía. En un momento que había volteado hacia arriba, pudo ver por la ventana que daba hacia la casa de al lado, como un hombre estaba dentro de esta y se servía el té mientras agitaba un palo. Le había parecido extraño, pero no lo cuestionó. A algunos adultos les gustaban jugar como si fueran niños, como su tío, que coleccionaba carritos de juguete, pero nunca jugaba con ellos. Sin tomarle mucha importancia, siguió haciendo su trabajo. Cuando los pasteles estuvieron listos, Lichi lo tomó y lo llevó a conocer a sus vecinos. Simplemente podía decir que sus vecinos no eran muy buenos. La vecina de al lado, era una señora mayor que tenía el cabello gris. Cuando tocaron, la mujer abrió la puerta y les gritó que querían. Lichi hizo su presentación y él también la hizo como la había practicado mientras le ofrecía el pastel a la anciana, pero esta solo lo tomó y dijo que todo estaría bien mientras me decía que no quería verme rondando por su casa, para luego cerrar la puerta de golpe. Pensó que había hecho algo mal. La anciana tenía la misma mirada que tenía cuando su tía Petunia lo regañaba por ser raro, así que agarrando el dobladillo de la blusa de Lichi, preguntó: ¿hice algo mal? Lichi lo miró y después de un instante, él se encontraba siendo cargado por ella mientras se alejaban de la casa. No, cariño, solo que algunas personas son difíciles. Algunas deciden ser infelices y hacer sentir infelices a los demás. Tú hiciste todo bien, dijo mientras le daba una sonrisa reconfortante. Después de eso, los demás vecinos eran más agradables que la anciana. Al menos al final, no les cerraban las puertas en la cara. Cuando habían acabado, se sentía cansado y Lichi le dijo que había sobrado un pastel de carne para ellos. Emocionado, esperaba regresar a casa y comer su delicioso pastel. Cuando estaban en la puerta de la casa, recordó que había una casa a la que no habían ido. Lichi, ¿no vamos a visitar al vecino de al lado? ¿De al lado? Creo que nadie vive allí. Cuando llegamos, vi que el jardín estaba abandonado, Lichi dijo mientras volteaba hacia la casa de su vecino y se sorprendía al ver cómo el jardín, que parecía casi un pastizal, ahora estaba bien organizado y limpio. Mientras Lichi se encontraba mirando el jardín, él tenía una pelea interna. Solo había un pastel y él lo quería. Pero entonces faltaría un pastel para el vecino. Sentía que estaba en un gran dilema. Quería ser un buen niño, pero su lado glotón le gritaba que se comiera el pastel rápidamente. Mientras fruncía el señor y había un mohín con los labios, dejó escapar un suspiro al tomar su difícil decisión. Tomando la mano de Lichi, dijo cuando estaba haciendo la masa: vi al vecino por la ventana de la cocina. ¿Es así? Lichi le dio una sonrisa: bueno, gracias por avisarme. Hubiera sido vergonzoso haber olvidado saludar a nuestro vecino de al lado. Lichi le dio un leve golpecito en la espalda mientras le decía: ¿por qué no vas a la casa y sacas el helado de la nevera? Tomemos un refrigerio mientras pido algo de comer, ¿qué tal? ¿Sí?
parecía que había tomado la mejor decisión al dejar el pastel para su vecino. Regresando a su casa, se sentó en la cocina, mientras esperaba a Litchi. Cuando ella regresó, le empezó a contar sobre cómo era su vecino. Él no pudo escuchar mucho, ya que estaba más concentrado en comer su helado. Después de conocer a sus agradables vecinos, pudo jurar que el único que le agradó fue el hombre que vivía a su lado. Aunque tenía una apariencia lúgubre por estar todo de negro y una cara de molestia, no el trató mal. Simplemente no podría juzgar a un libro por su portada. Después de ese día, empezó a realizar sus propios asuntos. Faltaría apenas unos meses para comenzar la escuela y tenía que empezar a realizar su plan de estudio. Mientras preparaba sus notas, Ari se encontraba dibujando a su lado. Mirando cómo Ari dibuja en silencio, se sintió mal. Ya que a su edad recordaba que siempre quería salir a jugar con los otros niños y nunca la habían dejado. Así que, viendo su pasado en Ari, le preguntó: «Cariño, ¿no te sientes aburrido jugando solo? ¿Qué tal si sales a jugar afuera? ¿En serio puedo?» Ari la miró con unos ojos brillantes. «Claro. Solo debes recordar que siempre debes tener cuidado al cruzar la calle y nunca seguir a ningún extraño. Si alguien te quiere hacer algo, solo debes gritar fuerte pidiendo ayuda». Está bien. Ari se paró y fue corriendo hacia la puerta, no sin antes de voltear un momento y gritar: «Gracias Litchi». Solo pudo ver un leve sonrojo en el rostro de Ari, antes de que saliera por la puerta. «Ja, empezó a reír al ver la actitud del pequeño. Pero su risa se volvió triste cuando empezó a recordar su pasado. Nunca había pensado que ahora ella terminara con un niño a su lado. Cuando retomó sus notas, echó un vistazo a las cartas que había dejado para después, viendo que la primera era de los del servicio infantil. Seguramente estarían solicitando una cita para ver a Ari y hablarles sobre los futuros padres adoptivos. El buen ánimo que tenía antes se evaporó lentamente. Severus se encontraba leyendo el Profeta mientras tomaba un té. Su estancia en su casa había sido muy tranquila, para su suerte. Pensó que, teniendo una vecina tan joven a su lado, ella intentaría hacer lo típico que hacían los vecinos recién llegados: invitaciones a cenas, fiestas o charlas ocasionales. Obviamente, él no aceptaría ninguna de estas y seguramente le diría a la chica que no se acercara más a su casa y ésta se llegaría a indignar como cualquier persona a la que le respondieran así. Pero al ver que ya no había regresado de nuevo, estuvo bien. No quería tener que lidiar con vecinos molestos. Así que mientras tomaba té tranquilamente, escuchó el sonido de algo rompiéndose y cristales cayendo en la segunda planta de su casa. Sintiendo como una vena se alzaba en su frente, se paró rápidamente y fue caminado al que había sido su cuarto de la infancia. Lo primero que vio, fue una pequeña pelota y después su ventanal con un gran agujero. Frunciendo el ceño, agarró la pelota y la miró con enojo, sabiendo lo que significaba. Niños. Acercándose a la ventana, pudo ver a una docena de niños reunidos, mientras susurraban entre ellos. Tomando la pelota, fue directo hacia la entrada de su casa, y al abrir la puerta, la escena que apareció frente a él, fue a de una decena de niños mirándolo fijamente, para que luego de verlo, empezaran a temblar y salieran corriendo. Soltando una sonrisa burlona, pensó que su apariencia nunca fallaba. Siempre hacía llorar a los niños de primer año en Hogwarts con solo verlos. Cuando iba a regresar dentro de su cara, se percató que, de todos los niños, solo se había quedado uno. El niño era muy pequeño y tenía el pelo café oscuro. Una playera blanca con un estampado infantil y unos pantalones cafés. El pequeño tenía la cabeza baja y parecía que no quería moverse de allí. Niño. Su nombramiento había hecho que el niño se sobresaltara y levantara la cabeza mientras lo miraba con miedo. Él al mirar esos pequeños ojos esmeralda, se había hasta ahora solo había visto en sus sueños. Después de un segundo, volvió a la realidad. Se regañó internamente por pensar en otras cosas, la persona que quería ya no estaba, y la otra debería estar con sus horribles tíos mugles. Queriendo asustar al niño para que ya no volviera a estar cerca de su casa, se fue acercando. Cuando estuvo lo suficiente cerca, se detuvo de golpe. Ese pelo café oscuro, sus ojos esmeraldas y una cicatriz en forma de rayo en la frente. Ese niño, era claramente Harry. Cuando pensó que nada más en el mundo lo sorprendería, pasó eso. Porque, estaba Harry frente a su casa. Mejor dicho, que, hacia Harry, miles de kilómetros lejos de donde vivía. Harry había empezado a temblar más y las lágrimas se le habían desbordado de los ojos, cuando se fue acercando. Cuando estaba a un instante de agarrar a Harry y preguntarle qué hacía allí, este abrió la boca y agarró una gran cantidad de aire. ¿Qué está? Litchi. Litchi. Después del grito de Harry, empezó a llorar a lo grande.
se había quedado congelado. Nunca había tratado con niños menores de 10 años. Cuando hacía llorar a un niño, este lo hacía en silencio y él solo lo ignoraba. Pero ahora tenía un niño que estaba desgastando sus pulmones mientras lloraba y llamaba a una tal Litchi. Cuando pensó que se quedaría allí hasta que Harry ya no tuviera fuerzas para llorar o gritar, escuchó otro grito viniendo desde la casa de su vecina, Harry. Su vecina había salido sobresaltada de su casa y parecía asustada mientras se acercaba a Harry. Harry, al escuchar el grito y ver a la joven, hizo lo más lógico que haría cualquier niño pequeño. Empezó a llorar más fuerte y corrió hacia la joven. Cuando Elizabeth llegó hasta Harry, empezó a buscar si tenía alguna herida. Al ver que no tenía nada, pero seguía llorando, lo alzó en brazos y le empezó a dar palmaditas con la mano. Tranquilo Harry, tienes que calmarte para que me digas qué pasa. Harry quería esconderse entre los brazos de Litchi, pero su conciencia lo carcomía. Había empezado a llorar cuando su vecino se le había acercado y parecía enojado. Pero ahora también estaba llorando por el hecho de que había hecho algo malo y seguramente Litchi ya no lo iba a querer por ser un niño malo. Inconscientemente arrojó la actitud de su vecino hacia él, al fondo de su mente, y solo podía imaginar a Litchi mientras le decía que ya no lo quería. Sus ojos estaban nublados por las lágrimas. Lo siento mucho Litchi, sé que hice algo malo y lo siento. Así que, su voz fue disminuyendo, poco a poco, no me dejes. Dijo apretando su agarre en la playera de Litchi. Severus solo podía ver la escena y tener un dolor de cabeza. Parece que sus vacaciones habían terminado, y tendría que estar enviando muchas cartas a Dumbledore. Seguramente estas habían sido las vacaciones más cortas y sorprendentes que había tenido. Capítulo 06, invitación. Hoy podría considerarse el peor día de su no tan feliz vida. No solo se le había privado de su valioso tiempo de lectura, sino que también unos mocos le habían roto una ventana de su casa, se había encontrado con el hijo de Lily Potter, donde claramente no debería estar y para ponerle la guirnalda al pastel. Ahora su vecina lo consideraba un pervertido de niños. El mocoso no solo se había dignado a llorar a Cantaron, sino que después de calmarse un poco y explicar lo mejor que pudo la situación, lo terminó inculpado de querer agarrarlo. Su vecina, que claramente no tenían un juicio claro del momento, le creyó completamente al mocoso entre sus brazos y lo encaró diciéndole pervertido y no tomando en cuenta su intento de explicar la situación. La mujer solo consolaba al niño y lo fulminaba con la mirada. Después de dejar claras sus amenazas de llamar a la policía si lo veía cerca de Harry o alguno de los niños del vecindario, se marchó con paso rápido hacia su casa mientras los sollozos del niño también se desvanecían. Entonces, él, parado en la banqueta, solo pudo tragarse su explicación y regresarse a su casa, mientras descargaba su enojo al cerrar su puerta de un azote. Claramente esa mujer era miope y maleducada, culpando a otros sin pedir explicaciones. Era la típica reacción de las madres sobreprotectoras. Durante su estado de disgusto hacia su vecina y de estar criticando su actuar, se había metido a su pequeña sala de pociones que había configurado en su casa. Siempre que estaba disgustado y tenía muchas cosas que pensar, su cuerpo se movía automáticamente hacia sus calderas y elaboraba pociones hasta que se le bajaran los humos. Al darse cuenta que una simple muggle había hecho que se enojara a tal punto, le hizo disgustar más. Ella era la primera muggle que lo había llevado a hacer pociones por el enojo. Ni siquiera Petunia ni su voluminoso esposo habían logrado tal hazaña. Dejando de lado la poción a medio hacer, decidió que la mejor decisión a tomar ahora era el de comunicárselo al director y que él resolviera este gran problema. Si se llegaba a descubrir que el niño que vivió había desaparecido, todo el mundo mágico estaría de cabeza, pensando que la forma más fácil de comunicárselo sería diciéndoselo él mismo a través de la red Flu. Tomó los polvos de un recipiente mientras se dirigía hacia su chimenea. Pero antes de que pudiese hacer cualquier cosa, unos golpes a su puerta lo interrumpieron. Sin tener las energías y ni las ganas de ver quién era, esperó a que la otra persona se rindiera y se fuera. Pero solo terminó asombrándose por la perseverancia de esa persona, al seguir tocando sin pensar ni por un instante que simplemente no una visita bienvenida. Dejando todo de lado, caminó hacia la puerta con el ceño fruncido, esperando que quien estuviera afuera, lo viera y se fuera rápidamente. Pero vaya fue su sorpresa al ver cómo la vecina, que lo había tachado de pervertido, ahora se encontraba frente a su puerta con un Harry Potter a su lado. Los dos parecían apenados frente a él. Podía suponer que no era por la misma razón, pero aún así decidió comenzar la charla para terminarla lo antes posible. Si la esrita Maxwell tuviera la gracia de decirme, ¿por qué está tocando la puerta de este PRVRTIDO?
Al remarcar la palabra con la que lo había catalogado, la esrita Maxwell había decidido convertirse en un tomate mientras aún lo miraba abochornada. Ella tomó un paso al frente, como si eso la hiciera tomar valor y dijo, yo, lamento mi comportamiento de hace un rato. Ya Harry me explicó lo que pasó y quiero decirle que lo lamento mucho y si quiere puedo pagarle por los daños que le hicieron a su casa. Aparte, ella miró hacia Harry y lo empujó un poco hacia el frente. Harry, ¿no tienes algo que decirle al señor? Las palabras señor le dio un piquete en su mente. Claramente tenía 26 años y no estaba casado. Lo siento mucho señor. Harry retorcía el dobladillo de su playera, mientras miraba hacia abajo. Nosotros estábamos jugando en el parque con la pelota y yo, miro cómo Harry levantaba sus ojos y lo miraba con un mar de lágrimas aún sin derramar, lance la pelota demasiado fuerte y termine dañando su casa. Yo lo lamento mucho. Después de su declaración, Harry abrazó la pierna de su vecina y restregó sus lágrimas en esta mientras ella solo le daba palmaditas, como diciéndole que había hecho un buen trabajo. Después de eso, la joven esperó su reacción hacia su disculpa, ya que la esrita Maxwell tuvo la decencia de pedir disculpas después de su acto tan descortés, no tiene caso el seguir hablando más de esto. Así que, tenga una buena tarde esrita Maxwell, queriendo solo cerrar la puerta, se sorprendió al sentir cómo esta fue detenida de repente. Espere. La joven había tenido el descaro de agarrar la manecilla de su puerta y evitar que la cerrara. Obviamente ya se había resuelto todo, pero su vecina parecía no entender. ¿Hay algo más que necesite, esrita Maxwell? Empezaba a sentir como una pequeña vena palpitaba en su frente. ¿La esrita Maxwell necesita pedir más disculpas para tener su conciencia tranquila? Sus palabras habían salido con saña. Estaba ocupado y lo único que hacía su vecina era retenerlo en una plática sin sentido. Parecía que su vecina había notado la amargura de sus palabras, pero aún así decidió ignorarlo y seguir sobre los daños a su casa. Yo, no es necesario esrita Maxwell, lo arreglaré yo mismo, dije interrumpiéndola. Igualmente, solo necesitaba mover su varita y estar listo en un instante. Era más tedioso hacerlo a la forma Muggle. Entonces, déjeme invitarlo a cenar. No me gusta deberle a la gente y sería una forma más sincera de pedir disculpas. La joven le regaló una sonrisa sincera, esperando su respuesta. Mirando a su vecina, una voz en su cabeza le decía que aceptara. Podría conseguir información de la susodicha e indagar sobre por qué Harry estaba junto a ella y no junto a sus horribles pero legales parientes. Repasando los pros y contras en su cabeza acerca de tener una cena con una mujer Muggle desconocida y Harry. Al final cedió ante la voz de su cabeza. Está bien. Estaré en su casa a las 8 en punto, sin esperar respuesta de la otra parte y haciendo un movimiento rápido, cerró la puerta rápidamente. Esta vez, no hubo más toques y se podía escuchar las pisadas de las personas alejándose. Mirando hacia el reloj, se dio cuenta que eran las 20 para las 7. Maldición, había acordado la hora pensando que era más temprano, pero ahora no tenía tiempo. Mirando su cabello grasoso por el contacto con el humo de las opciones, decidió darse un baño rápido y ver si tenía algunas ropas normales en su armario, que no delatara su estatus mago. Él no se arreglaba para la cena, sino que era su deber mantenerse siempre presentable en cualquier ocasión. Era un principio básico que tenía desde joven. Dirigiéndose a su habitación, se olvidó por el momento sobre avisarle al director, sin saber que sus pensamientos de la tarde estaban en lo correcto y que en ese momento el mundo mágico como las oficinas del director de Hogwarts estaban en caos, al saber que el niño que vivió había desaparecido por debajo de sus narices. Elizabeth se encontraba tomando todos los ingredientes que tenía en su alacena y se golpeaba mentalmente al hacer una invitación a cenar, sin antes haber checado si tenía los suficientes ingredientes para hacer una cena decente. Debatiendo entre si hacer un pastel de papa o una pasta con verduras. Escucho la voz de Harry. Litchi, el vecino de al lado, va a venir a cenar. Sí, cariño, ¿por qué preguntas? Es que, algo de él no me gusta, aparte su nariz es rara. Harry arrugó su pequeña nariz, como intentando remarcar el hecho de la nariz prominente de su vecino. No puedes decir eso, Harry. Si no me hubieras explicado bien el asunto, hubiera tenido un feo malentendido con nuestro vecino. Y claramente, puedo decir que es el mejor vecino de casi toda esta calle. Eso último lo había dicho en voz baja para ella misma. Aparte, no se puede juzgar a las personas por su apariencia. Aunque la nariz del vecino resalte mucho, esta le da su personalidad. No sabía si estaba empleando bien la palabra, por lo que decidió cambiar el rumbo de la conversación. Por cierto, cariño, ¿cómo fue que la pelota llegó hasta la casa del vecino?
Aunque el parque esté cruzando la calle, el lanzamiento debió ser demasiado fuerte. Calculando el punto del centro del parque, en donde jugaban los niños hasta la casa de su vecino, era muy poco probable que ellos pudieran lanzar una pelota hasta esa distancia y más a esa altura. Harry se removía culpable sentado en el comedor. No era que no quisiera decir cómo había hecho eso, sino que, no sabía qué había pasado exactamente. Como estaban jugando a lanzar la pelota más lejos, él también quería impresionar a sus nuevos amigos, así que cuando lanzó la pelota, deseo que ésta se fuera muy lejos. Mas no espero que se fuera demasiado lejos. Cada uno en sus propios pensamientos, hicieron sus respectivos preparativos para recibir a su invitado. Mirando la puerta aún sin tocas, empezó a reconsiderar si el aceptar había sido demasiado y era más fácil hechizar a su vecina y que le dijera todo lo que necesitaba. Pero sabía que sería un problema si alguien del Ministerio de Magia le enteraba. Aunque había sido indultado gracias a las palabras del director Dumbledore, el ministerio aún tenía un ojo sobre él. Cualquier cosa sospechosa que hiciera, la tomaría como una oportunidad para meterlo en Azkaban. Soltando un suspiro de resignación, dio unos golpes a la puerta. Espere. En un momento, escucho desde dentro. Después de unos segundos, la puerta fue abierta. Solo que, al mirar, no había nadie frente a él, hasta que oyó la voz de Harry viendo de abajo. Por favor, pase. Gracias. Dijo al entrar. Examinando el interior de la casa, miró los muebles viejos pero conservador muy bien. Era obvio que la casa había mantenido sus muebles originales, ya que no se veían marcas de movimientos en la sala principal. Significaba que se habían movido rápido de domicilio. Otra cosa que anotar como sospechoso. Harry había optado estar en silencio y sentarse en el sofá mientras esperaban a que llegara su vecina de quién sabe dónde esté. Notó que no había cuadros, aparte de diplomas estudiantiles y una que otra foto de su vecina. Claramente no tenía mucho tiempo con Harry, pero su relación parecía de años. Sentándose al lado de Harry, solo se podía escuchar el tic del viejo reloj de la pared. Queriendo indagar más, pensó que la forma más rápida sería preguntarle al niño a su lado. Se decía que los niños de su edad eran los más sinceros al decir las cosas sin filtros. Entonces, Harry... Intento darse la apariencia de no conocer al niño. ¿Sí? Harry lo miró nervioso por la plática inesperada. ¿Cuántos años tienes? Tengo 5 años, dijo extendiendo su mano, mientras mostraba sus pequeños dedos. ¿Te gusta este barrio, Harry? Harry había bajado sus defensas al escuchar un tema que le gustaría compartir con los demás. ¿Sí? Aquí hay muchos niños que juegan conmigo y es muy divertido. Oh, eso es muy interesante. Dijo intentando parecer que en verdad le interesaba eso. ¿Pero no te gustaba el lugar donde vivías antes? A veces es difícil cambiar de ambiente. Al comentar el pasado, Harry pareció apagar su entusiasmo y con una voz más bajo dijo, no. Allí los niños no querían jugar conmigo. Me decían que era un niño raro y por eso mis padres me abandonaron. Cuando escuchó lo último, se enojó un poco. Sabía lo que era que lo molestaran por cosas así, y más por la osadía de decir que Lily había abandonado a su hijo. Pero calmando su mente, decidió seguir con su interrogatorio. «Pero tu mamá no está aquí», dijo señalando hacia la cocina, en donde debería estar su vecina. Claramente sabía la verdad, pero quería saber lo que los otros sabían del caso. Liz y mi mamá. Harry parecía pensar profundamente sobre su pregunta y parecía que se había hundido demasiado en su pensamiento y sus mejillas se habían tornado de un brillante rosado. Obviamente no recibiría una respuesta del mocoso en un buen rato. Como si fuera una obra programada, su vecina salió de la cocina mientras se quitaba el delantal que tenía. Lamento la espera, espero que no hubiera tenido que esperar mucho tiempo, señor. Snape, bueno, señor Snape. ¿Puede seguirme al comedor para empezar la cena?, dijo mostrando una sonrisa, después volteó a Harry que seguía perdido en sus pensamientos. Harry cariño, ve a lavar tus manos, vamos a cenar. Harry aturdido por su repentino llamado, se fue corriendo al baño con una sonrisa brillante, mientras los presentes ignoraban la causa de esta. Buenos, aquí queda hasta el próximo capítulo. Pero les dejo un dibujo de cómo me imagino a Elizabeth, Harry Severus.